Ya sabe desde anoche que en esta competición... Muy cerquita de la acción, nuestro compañero Rodrigo Fáez. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Lo habéis visto, ese mosaico, ese ambiente que hay ahora mismo con ese... Casemiro, Kroos e Isco. Digamos, esa tranquilidad en el tema de que no tiene nada que perder, tiene mucho que ganar, pero sigue, claro, como estamos... Asamoah Ruganil. Esa nómina de semifinalistas de la Liga de Campeones. Autoriza el colegiado, se juega ya en Madrid. Tocan los futbolistas de la Juve. Khedira dentro del área, por el primero y el segundo palo. De partido, marca Mario Mano, que en las últimas temporadas en la Juve está jugando más alejado del gol de lo que acostumbraba, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, sea como sea, ha visto portería Mandzukic. Además, esas diagonales de Mandzukic tienen que ser atendidas por Varane, que es un jugador muy dotado en el juego aéreo. Lo que va a tener que tener el Real Madrid es una atención mucho mayor. Calamoto otra vez, avanza por la derecha el brasileño, la puede poner Costa, sirve Costa, la deja suelta Keylor, el remate de... que está siendo muy directo en sus intentos y está generando unos problemas terribles. Con Ronaldo, Modric en el área, sigue Modric, la deja para Gareth Bale, tapa abajo Buffon, insiste Bale, al lateral de la red, la tuvo el Real Madrid para el empate, la tuvo Gareth Bale por dos veces, en la primera apareció Gianluigi Buffon, en la segunda el remate de Espuela, se marchó al lateral de la red, todo ello patrocinado por Luka Modric. Eso es. Ya sabemos por qué Allegri le pone a... Ronaldo encara a Benatia, quiere romper, le pega a Ronaldo, tapa abajo Buffon, insiste Isco y va para adentro. Acción invalidada. Fuera de juego. Bandera arriba y fuera de juego, Rodrigo. Sí, ahora las protestas de poco renqueante, se había acercado a la banda para pedir agua y le decía con gesto de preocupación al fisio que algo le pasaba, pero no pensábamos que era para tanto. Pues al final sí que será para tanto. De hecho, en esta interrupción, ojo, tarjeta. Pjanic. Sí. Avanza Mandzukic, zona de remate ya para Blaise Matuidi. Pelota rebotada en la frontal, se la queda Khedira. Arriba el remate lleno de potencia de Sami Khedira. No hace daño el pista. Avanza por la derecha Carvajal, zona de remate para Bale y para Ronaldo, se frena en seco Carvajal, hay falta de Mandzukic, se está pidiendo tarjeta para el delantero croata. Sí, precisamente los dos protagonistas de esa última amonestación sobre el lateral derecho del Real Madrid, se acerca ahora mismo el árbitro y tarjeta amarilla para el delantero croata de la Juve. Aplaude. Autoriza Michael Oliver, la pone Kroos, envía al punto de penalti, va con todo Casemiro, pelota rechazada para Marcelo, arriba. Posible agarrón. Isco encarando, la deja la frontal, le pega Kroos, ha tapado Pjanic, insistía Kroos en rematar ese balón rebotado y lo que acabó rematando, creo, Rodri, es el cuerpo del rival. Sí, yo no sé si le dio con el balón o con la bota, pero lo que está claro es que ha pitado balón para la Juve, se desesperaba el banquillo del Real Madrid, que ya veía una posibilidad para conseguir el empate. Muy buena posibilidad. Lo más importante, llegar Ronaldo encarando, balón profundo, Isco mano a mano, ha tapado Buffon, ese mano a mano con Isco Alarcón, otra para el Real Madrid. Otra para el Real Madrid, muy clara. Buffon a la altura de su leyenda sacó una muy buena mano porque Isco hizo lo que debía, tenía poco ángulo. Y la Juve se ha quedado parada, sí, pero no es fuera de juego. Tenía poco ángulo, trató de pegarle un poco más con todos los órganos, porque ya los pies habían que... Se viene el centro de Lichtsteiner se perfila por el Lichtsteiner buscando a Mandzukic. ¡Gol! De la Juve en el 36. Otro de Mario Mandzukic. Se arranca Kroos, la pone con rosca en la frontal del área. El remate de balón al travesaño. Insiste Isco, el disparo de... Impacta en el travesaño. Ahí está. Pega con el Ha estado en la oportunidad para correr allá arriba. Douglas Costa acelerando otra vez, traza la diagonal, sigue Douglas, le pega Douglas, arriba, hace salto con Isco. Aprovechamos la pausa para ver otra vez ese intento de Douglas Costa, encontrando posición. Que llegas con mucha gente. Arranca Lucas, la engancha Ronaldo, abajo en dos tiempos Gianluigi Buffon. La tuvo el Real Madrid con ese remate de primeras de Cristiano Ronaldo. No, pero el Madrid está jugando al derecho ahora. Sí, es muy importante tenerla. Pero ya no es... Sirve Douglas, envió muy cerrado Matuidi. ¡Gol!
60. Gol de Blaise Matuidi. Balón colgado desde muy lejos. Envío cruzado al interior del área. Aparecía Keylor con ventaja, pero no consigue bloquear ese balón. Estaba reclamando falta. El guardameta del Real Madrid apareció con todo Matuidi para invocarla, aprovechando ese fallo en el blocaje y empatar la eliminatoria. Marca la Juve el tercero. Gol de Blaise Matuidi. Real Madrid 0, Juve 3. Otro centro de goles por banda y de la misma, y trabajados parecidamente, ¿sabes? No, por el mismo jugador. Pjanic, que se la entregó a Ronaldo, avanza en solitario el 7 del Real Madrid. Tiene que frenarse, hay falta, sí. Hay falta de Alexandro. Hay falta de tarjeta, por favor, claro, clarísimo, clarísimo. Ahí está la tarjeta amarilla sobre el lateral de la Juve. Rompicones esa primera acción. Sami Khedira se quedó con la pelota del Real Madrid. Asensio en conducción, eliminando rivales. Hay falta y tarjeta para Douglas Costa. Ahí está para el jugador brasileño, dorsal número 11 de la Juventus. Ni protesta, mira al suelo el jugador que acaba de ver la tarjeta amarilla. Perfila, sigue Ronaldo, la está pidiendo Kroos, le pega Ronaldo. El balón tocado por un defensor de la Juve. Acabó pasando muy cerquita del poste, se estiró en el último esfuerzo Gianluigi Buffon para intentar atraparla. Es córner para el Real Madrid. Sí. Balón diagonal que le llega a Marcelo, arranca el Carioca, la pone para Isco. Isco se perfila, le pega a Isco, tapa abajo Gianluigi Buffon. Será córner para el Real Madrid. La pelota la toca en un defensa de la Juve, creo que toca en un defensa de la Juve, sí. Pero Buffon demuestra que es de bajo y de la pelota. Isco pisa área, línea de fondo, la pone atrás, Varane se quiere dar la vuelta. La ha tenido el Real Madrid, la ha tenido Rafael Varane. Buena acción por el sector izquierdo de Isco, pase atrás, reverso más propio de un 9-9 de los de toda la vida. Lo hizo bien Varane, su disparo no cogió portería por muy poco. Sí, se la reclamaba Luca, que estaba muy cerca, pero Varane no lo ve. Varane solo tiene ojo para la pelota. Del sí, Madrid. exactamente. Quiere replicar rápidamente por la banda derecha Douglas Costa. Acaba en el suelo el futbolista brasileño. Hay falta de Marcelo y amonestación. Sí, otra tarjeta amarilla más para el lateral izquierdo del Real Madrid, uno de los capitanes, en la ausencia de Sergio Ramos. Otra vez para Isco, otra vez Carvajal, se viene el centro, la pone Carvajal, envía el segundo para Ronaldo. ¡Arriba! Al suelo Asensio, que quedó muy dolorido después de la acción de Mehdi Benatia. Creo, de hecho, Rodríguez cometió varias faltas en la misma jugada. Sí, eso te iba a decir, que ahora mismo me estaba tapando uno de los integrantes de la seguridad del estadio, pero hay dos jugadores tumbados en el terreno de juego. La segunda ha sido amarilla, pero bueno, tarjeta amarilla para Benatia. Sí, Benatia no ha salido mucho de su línea defensiva, pero cuando ha salido se ha notado. Sí, claro que. El tiempo de prolongación, Kroos la pone buscando a Ronaldo, la deja Ronaldo para Lucas. Lucas al suelo, se pide penalti, lo hay, y lo hay. Es penalti, es penalti, es penalti para el Real Madrid, Rodrigo. Bueno, increíble, José, ahora mismo la que hay montada en torno al árbitro. Los jugadores de la Juventus se quieren comer a el colegiado inglés Buffon, expulsado. Buffon expulsado Gianluigi Buffon, que se quiere comer literalmente al árbitro por las protestas después de pitar esa pena máxima en el último minuto, última jugada del partido, favorable al Real Madrid. Allegri igual, salta todo el banquillo ahora mismo del Real Madrid, de la Juventus también, a protestar al cuarto árbitro. Mientras tanto, Zidane no se mueve de su área técnica. Increíble, no se lo creen ahora mismo los integrantes del banquillo y los jugadores de la Juventus. Wojciech Szczesny, arranca Ronaldo, le pega Ronaldo. Imposible tirarlo mejor.